¿ya? Y vamos a retomar lo que estábamos viendo ayer. Entonces vamos a compartir pantalla acá y vamos a ver los ejercicios con los cuales estábamos trabajando, ¿ya? Y para eso entonces voy a... Habíamos hecho este de la harina. ¿Les quedó alguna duda o está claro? Este de la harina de trigo, chicos, ¿les quedó alguna duda o se entendió bien? Me dicen, me escriben. Sí, yo lo entendí bien, profe. Ya. Ok, y habíamos dejado otro que era un poquito más complicadito, en que decía, es conveniente añadir sal a la mantequilla obtenida en una máquina de elaboración de mantequilla en continuo, añadiendo una solución de agua y sal que contiene un 60% de sal y un 40% de agua. Calcular, bueno, si la composición final de la mantequilla, ¿ya? Es de un 15,8% de agua, ok, y un 1,4% de sal. ¿Qué significa esto? Que para completar el 100%, o sea, 15,8 más 1,4 menos el 100, es decir, que hay un 82,8% que es de sólido, como tal. Entonces dice, calcular la cantidad inicial de agua que hay en la mantequilla antes de salar, suponiendo que ingresan 100 kilos de mantequilla al proceso. Ok, entonces, lo primero que hay que hacer es el diagrama de flujo. Ingresan 100 kilos de mantequilla que no tiene sal. Ingresa la salmuera, que yo le voy a llamar B, y obtenemos una mantequilla salada, que yo le voy a llamar C. Ok. Lo primero que vamos a hacer es el balance de masa total. Es decir, la mantequilla que ingresa, que son los 100 kilos, que no tienen nada de sal, ¿qué tiene entonces esa mantequilla? Agua y los sólidos. El sólido voy a entender por sólido todo lo que resta, o sea, la grasa, etcétera. Entonces el balance de masa total sería 100 más B es igual a C. ¿Cierto? Luego voy a hacer un balance a la sal. El flujo B, que es la salmuera, tiene un 60% de sal y la mantequilla salada que se obtiene tiene un 1,4% de sal. Por lo tanto, el balance a la sal, ¿cómo nos quedaría? B por 0,6 es igual a C por 0,014. Tenemos entonces ahí dos ecuaciones, dos incógnitas. Recuerden que la cantidad de ecuaciones que tenemos que plantear va a depender de la cantidad de incógnitas. Y las ecuaciones que se van a plantear son siempre independientes. Entonces ahí está el balance total. Y yo hice el balance a la sal porque es donde se conoce la información. Entonces, al trabajar eso algebraicamente, me queda que B, que es la salmuera, que yo tengo que ingresar, es de 2,4 kilos, y la mantequilla salada que se obtiene es de 102,4 kilos. ¿Ok?
¿Hay alguna duda ahí? Verifiquen el valor de B y C, por favor. Chicos, Ahora, profe, lo estoy verificando. ya, para que vean que efectivamente da 2,4 kilos y 102,4. Sí, profe, está bien. Ya. Ok. Ok, entonces ya tenemos B y C. B es la salmuera, C es la mantequilla salada, y ahora me piden, tengo que calcular la cantidad inicial que tiene de agua estos 100 kilos, que ya sabemos que tiene agua y sólido. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos un balance al agua. Sería 100 por X de agua, más la salmuera B, que vale 2,4, por 0,4, es igual a C, que nos dio 102,4, por el porcentaje de agua que tiene la mantequilla salada, que es 15,8. Y ahí lo trabajamos algebraicamente y me da que el X es 0,152, es decir, tiene un 15,2%. ¿De qué? De agua. No sé si hay alguna duda ahí en ese balance planteado. ¿Les queda alguna duda ahí, chicos? No, profe, todo bien. Al menos yo todo bien. ¿Y el resto? Todo bien, profe. Ok. Ya, vamos a pasar a hacer ahora un ejercicio que es un poquitito más complejo, ¿ya? Dice así. Ese está como para que lo hagan ustedes, pero lo vamos a dejar igual y después lo vamos a retomar. Ya dice, una mezcla de metano, que es CH4, y aire, pueden encenderse solo si el porcentaje en mol de metano se encuentra entre un 5% y un 15%. Una mezcla que contiene un 9% molar de metano en aire está fluyendo con un flujo de 700 kilos hora.
y se diluye con aire puro para reducir la concentración de metano al límite menor de inflamabilidad, es decir, al 5% molar. Determinar el flujo de aire requerido en mol hora y el porcentaje masa de oxígeno en el producto gaseoso. Luego dice, considere que la composición molar del aire es de un 21% molar de oxígeno, que eso ya lo sabemos, y un 79% molar de nitrógeno, y acá dice que considere que el peso molecular del aire es 29. Estrictamente hablando, y eso lo habíamos calculado ya, el peso molecular del aire es 28,84, ya, pero vamos a trabajar con ese valor de 29. ¿Ok? Lo van a copiar el ejercicio, chicos, porque lo vamos a dejar de tarea. ¿Ok? Lo vamos a volver a leer. Dice, una mezcla de metano y aire puede encenderse solo si el porcentaje en mol de metano está entre un 5% molar y un 15% molar. Una mezcla que contiene un 9% en mol de metano, en aire, es decir, tengo aire y metano. De metano tiene un 9% molar, por lo tanto de aire tendrás un 91% molar. Está fluyendo con un flujo de 700 kilos hora. Fíjense que lo primero que vamos a tener que hacer es llevar ese flujo que está en masa a moles, porque está todo relacionado, los datos están en moles. ¿Cómo llevo una masa a moles? Lo divido por el peso molecular. Como esta es una mezcla que contiene un 9% en mol de metano y un 91% en mol de aire, los 700 kilos, si yo lo quiero llevar a moles, lo tengo que dividir por el peso molecular medio de la mezcla, que ya vimos en clase que cuando tenemos una mezcla gaseosa, el peso molecular medio, ¿cómo se determina? Es el peso molecular, en este caso del metano, que el peso molecular del metano es 16, porque el del carbono es 12, más 4 sería 16, es decir, 16 por 0,09, más el peso molecular del aire, que está dado aquí como dato 29 por 0,91. 700 lo divido por este peso molecular medio y obtengo los moles que ingresan de la mezcla y que se va a diluir con aire puro para obtener una mezcla que tenga un 5% molar. ¿Se entiende, chicos? Entonces, ¿cómo debería resolverlo? El flujo que entra, que es la 700 dividido por el peso molecular medio, que voy a tener el valor, más el aire, que es lo que me piden, es el flujo que sale. No tengo el flujo que sale. Pero ahora puedo hacer un balance de masa, por ejemplo, al aire. Ese 700 dividido por el peso molecular medio, que en el fondo me va a dar los moles, tiene un 91% de aire. Entonces digo, ese flujo por 0,91 más el flujo B, que es aire puro, es igual al C por 0,05. Y ahí va a tener dos ecuaciones, dos incógnitas y despejas B y C. Me voy a detener ahí un segundito para que copien bien el ejercicio y ese lo vamos a dejar de tarea para que después lo resuelvan. ¿Ok? Sí, profe. Ajá.
Ok. Si no hay dudas ahí, entonces vamos a ver, los balances de masa ahora en múltiples etapas. ¿Ok? Entendiendo por múltiples etapas cuando tenemos más de una. Ok, entonces vamos a dejar de compartir esto y nos vamos a ir al balance de múltiples etapas. Entendiendo entonces que cuando hablamos de múltiples etapas, significa que tenemos más de una. Voy a partir, o lo vamos a explicar, con un proceso que tenemos dos etapas. ¿Ok? Vamos a decir que lo que está en mayúscula, A, B, C, D, Y, son los flujos que pueden estar en masa o en moles. Vuelvo a hacer hincapié en eso, chicos. Si el flujo está en masa, el XA, XB, XX, XD y XE, tienen que estar en composiciones en peso, es decir, en masa. Por ejemplo, un 30% en peso, etc. Si el A está en moles, por ejemplo, supongamos que A fueran 100 moles por hora, el XA, XB, XX, XD, XE, etc., tiene que estar en composición molar, es decir, me tienen que decir, por ejemplo, XA entra con un 10% molar. ¿Ok? De alguna manera, el ejercicio anterior que dejamos tarea, se aplica justamente eso. Entonces, este es mi proceso, es arbitrario, o sea, yo puse 2 etapas, podía haber puesto 3, puse 2 etapas en que entraba el flujo A, B, y A y B y sale C, podría ser A, B, que sale C, D, Y, ¿ya? Y en la segunda etapa entra el flujo C y sale el flujo E y D. Entonces, si realizamos el balance de masa total en la etapa 1, ¿qué va a decir? A más B igual a C. Si hacemos el balance a los sólidos a la etapa 1, A por XA más B por XB igual a C por XC. Vuelvo a recordar que la cantidad de ecuaciones que se van a plantear va a depender del número de incógnitas. Si hay 3 incógnitas, necesito 3 ecuaciones independientes. Por otro lado, por ejemplo, supongamos, y eso ya lo vimos en los ejemplos ejercicio anterior, supongamos que yo estoy haciendo un balance al sólido y que B fuera agua pura, aquí en el balance no va porque sería B por 0, ¿cierto? Ok, entonces ahora ustedes van a escribir el balance de masa total y el balance de masa a los sólidos a la etapa 2. ¿Ok? Entonces van a escribir ahí ustedes el balance de masa total y el balance de masa a los sólidos en la etapa 2. Sería, profe, C es igual a E más D. C es igual a E más B, ¿correcto? Y el balance para los sólidos sería C por XC Igual a igual XE por E más E, XD por D. exacto. Entonces nos quedaría, tal como indicaban, C es igual a E más D, y a los sólidos C por XC es igual a EXD más DXD. Y aquí, chicos, hay algo bien importante que es un nuevo balance que se puede incorporar,
que en el fondo es dependiente de los otros, tal como lo vamos a ver, pero que muchas veces cuando trabajamos con balance en que hay varias etapas, sobre todo cuando estamos en recirculación, que lo vamos a ver más adelante, conviene trabajar lo que se llama el balance global. ¿Qué significa un balance global? Si fijan que yo aquí puse como un cuadradito, es como si considerar estas dos unidades como que fuera una sola gran etapa. Entonces, ese balance de masa total global, ¿qué diría? Lo que entra a esta gran etapa. ¿Qué entra? A más B. Se fijan que el C no lo coloco porque es intermedio, es igual a D más E. Y si hacemos un balance global a los sólidos, ¿qué diría? A por XA más B por XB va a ser igual a D por XD más E por XC. Voy a esperar para que copien para explicar ahora lo siguiente. Ya, profe. Ya. Entonces, fíjense acá en lo siguiente, que anotamos que A más B igual a D más E. Yo señalaba que esto es dependiente. ¿Por qué? Porque miren, miremos la ecuación 1, A más B igual a C, y el balance a la segunda etapa dice C es igual a E más B. Por lo tanto, si ese C yo lo reemplazo acá, te quedaría que A más B va a ser igual a E más D. ¿Ok? Pero cuando trabajo con uno con otro da lo mismo. O sea, yo puedo trabajar por etapas o bien hacer el global. ¿Ya? Y lo mismo para lo de los sólidos. Nosotros dijimos A por XA más B por XB igual a C por XC, y el C por XC era EXE más BXD, que es lo que está ahí. ¿Ok? Ya. ¿Copiaron eso, chicos, para ver de inmediato un ejemplo? Sí, profe. Ok. Entonces, vamos a ir a ver el siguiente ejemplo. Dice, se desea preparar un jugo de naranja concentrado dulce. El jugo inicial recién exprimido, ¿ya? El que está entrando acá, estos 1000 kilos, contiene un 5% de sólido, pero no contiene nada de azúcar, ¿ya? O sea, tendría un 5% de sólido y un 95% de agua. Y se desea elevar esta cantidad, se refiere a los sólidos, a un 10% mediante evaporación. Es decir, en una primera etapa tengo un proceso de evaporación en que entran 1000 kilos, se calienta, sale vapor, ebulle, entonces sale el vapor y me queda un jugo concentrado que va a tener un 10% de sólido y el 90% restante es de agua. Recuerden, chicos, que nosotros ya esto lo hemos dicho varias veces, las composiciones van cambiando. ¿Por qué? Porque los flujos pueden ir aumentando o disminuyendo. Pero, por ejemplo, fíjense, aquí a la entrada tengo 1000 kilos totales por un 5% de sólido. Por lo tanto, si yo les preguntara cuántos sólidos tengo, 1000 por 0,05 me da 50 kilos de sólido. Esos 50 kilos de sólido igual van a estar en C, porque el sólido no se perdió. ¿Por qué aumentó aquí la composición? Porque eliminamos agua que sale por B. ¿Ok? Por eso también es importante, y cuando yo sumo los flujos, por ejemplo, o resto, digo 1000 es igual a B más C, yo sumo o separo los flujos, pero los másicos o en moles, nunca las composiciones.
Yo no divido las composiciones, o sea, yo no digo entró 5 y salió 10, no, las composiciones yo no las puedo sumar ni restar. ¿Se entiende eso, cierto, chicos? Chicos y chicas, ¿se entiende lo que estoy explicando? Sí, profe. Ok. Ya, entonces tengo este jugo recién exprimido, que son los 1000 kilos, que tiene un 5% de sólido, un 95% de agua. Se calienta, evaporo, en vez sale puro agua como vapor. Obtengo una pulpa concentrada que se llama C, le puse C, y que tiene un 10% sólido, por lo tanto el resto, el 90% será de agua. Entonces, después dice coma, añadiendo después azúcar, por lo tanto el D va a ser solo azúcar, hasta alcanzar un jugo concentrado dulce en el fondo, que va a tener un 2% de azúcar. Es decir, el jugo E, que es el jugo concentrado dulce, tiene un 2% de azúcar y el 98% restante será de agua y el sólido. Dice luego, calcular la cantidad de agua que debe eliminarse, es decir, el flujo B, y el azúcar que debe añadirse, es decir, el flujo D, cada 1000 kilos de jugo exprimido. Es decir, aquí están entrando 1000 kilos de jugo exprimido. Ya, chicos, entonces los van a resolver. Ya. ¿Se entiende el problema, chicos? Vamos a dejar un espacio, un tiempo para que lo resuelvan. Las dudas me las pueden ir preguntando, obviamente, y después lo vamos a resolver. Pero me interesa también que lo piensen para ver qué se entiende, digamos.
Ya, entonces, chicos, ¿cómo vamos con el ejercicio? Creo que logré sacar, no estoy seguro, pero la parte de El que... B. sí, el B. Ya. ¿Cuánto le dio el B? A mí me dio 50. Ya. No sé si estará bien, la verdad. A ver, veamos. Balance de masa total. 1000 es igual a B más C, ¿cierto? Ujú, Después ya hacemos el balance a los sólidos. ujú, 1000 por 0,05 es igual a ujú. C por 0,1. ¿Sí? Sí, Entonces, aquí estamos. Entonces, da 500. C da 500 y B da 500. Porque es 1000, no es 100. ya, sí, lo multipliqué Sí, mal. te Me fijas comí que un es cero. 1000. Te faltó ahí un Claro. 0. ¿Ya? Es Ujú, 500. B es 500 y C es 500. Pero está bien, seguramente te equivocaste en ese cero. No sé sí. si Felipe, María Paz, Matías ya lo pudieron sacar. Chicos, los escucho ahí. También me dio 500. Ya, Sí, profe. ok. Ok. Vamos entonces ahora a la segunda parte. Como ya tengo B y tengo C, vamos entonces ahora a la segunda etapa, que diría así. C, que ya sabemos que vale 500, más D es igual a E. Es decir, 500 más D es igual a E. Y luego voy a hacer un balance al azúcar. Este flujo C no tiene nada de azúcar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo me quedaría el balance al azúcar? D, que es pura azúcar, D por 1, es igual a E por 0,02. Y ahí vamos a tener dos ecuaciones, que es 500 más D igual a E. O sea, esa es la primera ecuación. Y la segunda ecuación que dice D igual a E por 0,02. La reemplazo arriba porque tengo dos ecuaciones, dos incógnitas. Y sale que el D, es decir, la cantidad de azúcar que hay que añadir, es 10,2 kilos. Profe, Dígame. ¿por qué se multiplica D por 1? Porque el D, recuerda que es pura azúcar. Ese D que yo estoy agregando acá, esto es pura azúcar. Por lo tanto, si yo le estoy haciendo un balance al azúcar, el D, un 100% de azúcar. Por eso es que se multiplica D por 1. Ya entendí. ¿Sí? Ya. Sí. Ujú. ¿Alguna duda ahí, chicos? No, profe. Ok. Supongamos que alguien me hubiera dicho, profe, ¿y qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho como un global total lo que vimos anteriormente para ver si lo podemos resolver? Ya, ¿cómo sería el global total? Colocar como que si esto fuera una gran cajita como la anterior, entonces sería, ¿qué flujo entra? 1000 más D, ¿cierto? 1000 más D,
¿Y qué flujo sale? B más E. 1000 más D es igual a B más E. ¿Ok? Ya. Ahora, supongamos que lo mismo, hago un balance global al azúcar. Ya, 1000 no tiene azúcar, D tiene azúcar, E no tiene azúcar y el E sí. Entonces sería D por 1 es igual a E por 0,02, lo que está ahí. D por 1 es igual a E por 0,02, entonces esta ecuación lo reemplazo arriba, que sería 1000 más D, que vale E por 0,02 igual a B más E, por lo tanto te va a quedar 1000 es igual a B por 0,98 E. ¿Cierto? Pero igual voy a necesitar otra ecuación más. Por ejemplo, si yo le hiciera un balance a los sólidos, ¿ya? Yo sé cuántos sólidos tiene este 1000. B obviamente no tiene sólido. D tampoco tiene sólido, pero el E yo no sé cuánto sólido tiene. ¿Ya? O sea, sólido se entiende por la cantidad de sólidos que traía la mezcla inicial. ¿Ya? Ok. Pero no sé el porcentaje. O sea, yo sé que aquí ingresó 1000 por 0,05, dijimos 50 kilos de sólido que van a estar a la salida. En el fondo, E por XE serían 50 kilos. Pero no sé si me explico. Por este lado es mucho más complicado para este balance. Nos resultó más fácil hacerlo por etapas. Entonces, cuando yo trabajo con estos balances que hicimos, va a depender del problema. Generalmente cuando hay recirculación, que lo vamos a ver más adelante, o bien hay algunos problemas que son por etapas, que conviene también hacerlo así. Esto nos simplificaba más trabajar etapa por etapa. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Hacerlo cuando tenemos balances múltiples, etapa por etapa, ¿ya? Y si no resulta por ahí, tratar al tiro con el global. ¿Ok? Otra cosa importante, muchas veces un problema se puede realizar de diferentes formas, o sea, puedo hacerlo etapas por etapa y el global, y me tiene que dar el mismo resultado. ¿Ok? Ya, no sé si les quedó aquí alguna duda, chicos. Sí, pero usted se refería a que, claro, puede ser general o por etapa, pero ahí depende de nosotros, en realidad no va a ser, quizá en algún problema en la prueba, háganlo globalmente. No, no, cada uno Ah, ya, tiene que saber, o sea, cada uno enfrenta el problema como quiere enfrentarlo. ya. ¿Ok? Ya, entonces vamos a ver ahora. El siguiente ejemplo, ya, que este está en la guía, ya, recordemos que tenemos nuestra guía, yo la guía la subí a la plataforma, ya, al LOA, ok, y vamos a hacer entonces el siguiente ejercicio, que me parece que es el 9 de la guía, y el que acabamos de hacer es el 6, ya. Entonces, vamos a trabajar ahora con el ejercicio, ¿ya? Número 9. Ok.
No, el que, a ver, les voy a presentar igual la guía. 9, sí. Y el de, aquí no está el de, bueno, ya. Les voy a presentar la guía, ¿cierto? Ok. Bueno, la guía obviamente está en la plataforma. ¿Por qué no me la tomó? Ok. Ya, acá está la guía. Dice, el ejercicio que hicimos, ¿ya? El 4 fue el del cubo concentrado dulce. También hicimos el 5. Hicimos el 6. Y ahora vamos a hacer el 9. ¿Ok? Ya. Recuerden que yo les había dicho que un libro que es bastante bueno, en que aparecen ejercicios propuestos y resueltos, es el Felder, el cual se puede bajar fácilmente por internet. Ya vamos a hacer ahora el problema 9 de la guía. Dice así: 1000 kilos de semilla de soya, cuya composición es de un 18% de aceite, un 35% de proteínas, un 27,1% de carbohidrato, un 9,4% de fibra y ceniza, y un 10,5% de humedad. Recuerden que la humedad es lo mismo que el agua. Primero, trituran y prensan, lo que reduce el contenido en aceite al 6%. Luego se extraen con hexano para producir una harina que contiene un 0,5% de aceite. Finalmente se secan o desecan hasta que contenga solo un 8% de humedad. Suponiendo que no hay pérdida de proteínas y agua con el aceite, realizar un balance de materia de los componentes, ya de la semilla de soya. En buenas cuentas lo que nos piden es determinar los flujos y las composiciones a la salida de cada etapa. ¿Qué significa eso? Que yo determine el flujo C con su composición, el flujo B, el flujo F, el flujo H y el flujo G. ¿Ya? Ok, vamos a explicar ahora lo siguiente. Vamos a esperar que copien ahí el ejemplo.
les voy a agregar también al LOA más ejercicio, ¿ya? Ok. Para que lo tengan, ¿cierto? Como complemento. Ya. Entonces vamos a explicar lo siguiente. Tenemos así, 1000 kilos de semilla de soya, que es lo que está entrando acá, cuya composición es de un 18% de aceite, un 35% de proteína, 27,1 carbohidratos, 9,4 de fibra semisa y 10,5 de agua. Primero se van a triturar y prensar. ¿Qué va a pasar? Si yo trituro esto y lo prenso, va a escurrir aceite. Por lo tanto, el flujo B que yo puse ahí es de aceite puro. Y va a salir una harina C que tiene un 6% de aceite. Si nos fijamos en el problema, la idea, ¿cuál es la idea? Ir reduciendo el contenido de aceite. Ok. En la segunda etapa voy a ingresar un flujo D que es hexano, que tiene la finalidad del hexano de extraer parte del aceite. Por lo tanto, el flujo D es hexano puro. El flujo E que va a ser el mismo hexano que ingresó, más algo de aceite que pudo extraer. Por lo tanto, el flujo F que yo puse después a continuación sigue siendo esta harina, pero ahora va a contener solamente un 0,5% de aceite. Y en la última etapa voy a secar, es decir, voy a retirar agua, por lo tanto el flujo H es pura agua, y G va a ser esta harina que cada vez tiene menos aceite y al retirarle agua contiene un 8% de humedad. Fíjense, chicos, que a las proteínas, a los carbohidratos, a la fibra y ceniza no le pasa nada. Me explico. Si inicialmente, ¿cuánta proteína hay? 1000 por 0,35, es decir, 350 kilos de proteína. Las 350 kilos de proteína van a estar al inicio, van a estar en el flujo C, van a estar en el flujo F y van a estar en el flujo G. El aceite no, la masa va a ir disminuyendo. El carbohidrato, ¿cuánto carbohidrato tengo? 271 kilos de carbohidratos. Van a estar en el flujo de entrada, en el flujo C, en el F y en el G. Lo mismo con la fibra. Hay 94 que van a estar acá, en C, en F y en G. ¿Qué conviene hacer para resolver este problema? Ir haciéndolo etapa por etapa. Primera etapa, balance de masa total. 1000 será igual a C más B. Luego, balance de masa al aceite. 1000 por 0,18 será igual a C por 0,06 más B por 1. ¿Por qué? Porque B es puro aceite. ¿Sí? Luego hago lo mismo, balance de masa total en la etapa 2 y después balance al aceite en la etapa 2. Y en la última etapa lo mismo, balance total, y aquí les va a convenir hacer un balance al agua. ¿Ok? Terminen el ejercicio, ¿ok? La ayudante ya anotó ahí el WhatsApp, se va a poner en contacto con ustedes para fijar la ayudantía, ¿cierto? Y nos vemos, ¿cierto? A la vuelta. Ustedes la próxima semana tienen semana de receso, ¿ok? Entonces nos vemos a la vuelta de eso, ¿ok? No sé si les queda alguna duda, algo. Chicos, ¿alguna duda, algo, algún comentario? Profe, ¿por qué mencionó que, o sea, que el porcentaje de proteína, carbohidrato y todo eso se No, el mantenía? porcentaje no, la masa, Ah, la que masa, no es perdón. lo Ya, mismo. ya. El, Sí, el sí. porcentaje va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque el flujo va a ir cambiando. La masa,
Ya, La ahí, masa ahí, es la que se mantiene, no confundirse con eso. ya. Sí, sí, es que lo había ¿Sí? anotado como porcentaje, no, No, porque estaba masa, medio confundido. masa, Ya, ¿cierto? gracias. Porque vuelvo a retomar eso. Acá te indicaban que entran 1000 kilos con un 35% de proteína. Entonces, ¿cuántos kilos de proteína están en la entrada? 1000 por 0,35, 350 kilos de proteína. Y los 350 kilos de proteína después van a estar en C, en F y en G, pero como masa, no como porcentaje. De hecho, ustedes tienen que después calcular cuánto vale cada de estos flujos C con la composición. Es decir, ya sé que C tiene un 6% de aceite. Tengo que después calcular cuánto porcentaje de proteína tiene, cuánto de carbohidratos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sí, profe, ahí sí me quedó claro. Gracias. Ajá. Profe, ¿podría mostrar cómo se hace? No, pero si la idea es que lo hagan ustedes, po. Yo ya di el tips de los balances que tenemos que plantear. ¿Cuál es el primer balance? 1000, balance total en la etapa 1. 1000 va a ser igual a C más B. ¿Sí? Y luego el balance al aceite. 1000 por 0,18 es igual a B por 1 más C por 0,06. Vamos aquí. Y ahí tienes dos ecuaciones, dos incógnitas, despeja C y B. ¿Ok? C, que va a ser la harina, me dio 872,3 kilos y tengo que sacar qué porcentaje tiene de proteínas, de carbohidratos, de fibras y de agua. Tienen que hacerlo ustedes, chicos. ¿Ok? Si tiene después una duda, no hay problema, me puede preguntar, lo pueden hacer también en la clase de ejercicios que van a tener a la vuelta cuando ustedes regresen. ¿Ok? Vicente parece que era el que me estaba preguntando. Ya, ¿alguna otra duda, chicos? No, profe. Todo claro. Ok, ya. Entonces, que tengan ustedes una buena semana y coordinen por favor lo de la ayudantía y en la clase de ayudantía hagan, o sea, traten de hacer ustedes el ejercicio de acuerdo a lo que yo expliqué, ¿cierto? El ejercicio igual está resuelto en la PPT que subí, pero la idea es que ustedes lo hagan, chicos, y después lo pueden resolver en la clase de ayudantía y también si tienen alguna duda me pueden mandar un correo. Ya, vamos a detener entonces la grabación y nos